Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por participar e inscribirse en esta nueva jornada que estamos generando desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Mi nombre es Alejandro Casella, yo soy el coordinador de la Comisión de Cursos y Conferencias, y en este caso estamos generando este encuentro con uno de los asesores de la Cámara, el contador Pablo Schwartz, que nos va a venir a presentar algunas cuestiones de las últimas novedades que van surgiendo, y esto es última, cuando digo últimas, muchas inclusive en las últimas horas y en los últimos días, respecto de cuestiones impositivas y contables que tienen que ver básicamente con incidencia en la propiedad horizontal, en los consorcios de propiedad horizontal, eh, y también con que pueden incidir sobre las administraciones en nuestra contabilidad o en nuestros impuestos en forma directa y particular. La modalidad del encuentro de hoy va a ser el siguiente. Todos ustedes tienen muteados los micrófonos, simplemente por una cuestión de organización y de que se pueda mejor aprovechar la disertación que da el contador. Está habilitado el chat. Si ustedes ven debajo, los que están en una computadora o en un celular, tienen la ventanita para chatear. Cualquier pregunta pueden canalizarla a través del chat. Si vemos que es necesario en algún caso particular habilitar el micrófono, también se puede hacer, pero por una cuestión de organización preferimos que se vuelquen las preguntas al chat. Va a ser una presentación de más o menos 20-25 minutos de los temas troncales, y después sí vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas en vivo, donde cada uno va a poder plantear sus casos en particular. Así que los invito, salvo que sea alguna cuestión no haya quedado del todo clara, que dejemos las preguntas hacia el final, ¿sí? Ahora yo, entonces, le estoy dando ya la palabra al contador Pablo Schwartz. Pablo, ¿tenés habilitado el micrófono? Ahí estamos. Espera que te lo reinicié. A ver. Hola, ¿se escucha Perfecto. ahí? Sí, sí, ahí se escucha bárbaro. Bueno. Adelante, Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Antes que nada, muchas gracias a la Cámara por esta invitación. Realmente me habían planteado de hacer esto antes, la semana pasada, cuando fueron saliendo estos beneficios, pero en ese entonces teníamos muchas más dudas que certezas porque no teníamos toda la reglamentación, no teníamos casos prácticos. Bueno, lamentablemente continuamos hoy con muchas dudas, un poquito menos, pero hay unas cuantas cosas que no están claras todavía, pero bueno, no queríamos dilatarlo más porque ya estamos en fecha de pago de sueldos, así que bueno, la idea es repasar brevemente estos 3 programas que fue sacando el Estado en medio de esta pandemia, y luego entrar a ver las particularidades de cada uno, y luego sí dedicar gran parte del tiempo a consultas de casos prácticos, en lo que podamos ayudarlos con todo gusto. Lamentablemente ya desde ahora les digo que va a haber algunas cuestiones que no tenemos respuesta, simplemente porque no está reglamentado todavía aún. Así que bueno, espero no aburrirlos y que sea dentro de todo entretenido y llevadero. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en medio de algo inédito, una pandemia que nunca la hemos tenido, ni nosotros estando todos en casa encerrados, haciendo esto por Zoom, ni el país, ni los funcionarios de este gobierno que están tomando todas las decisiones, que encima asumieron hace 3 meses nada más y se encontraron con esto. Esto es para contextualizar dónde estamos. ¿Por qué? Porque han tenido la decisión de brindar ciertas ayudas, y por ahora creo que nos hemos quedado en buenas intenciones, porque por un tema de burocracia, de normas, de controles y demás, hay muchas cosas que aún no están funcionando y nos generan una serie de dudas, incertidumbre y malestar a todos. Pero bueno, lamentablemente, insisto, no creo que sea por un tema de que se está haciendo a propósito, sino simplemente porque toda esta situación nos está superando a ellos, que son los que toman las decisiones, a nosotros en nuestra vida cotidiana y en nuestras actividades. Y bueno, vamos a hacer un reconto y un repaso de dónde estamos parados hoy. Desde que se desató la pandemia, el Estado ha sacado 3 tipos diferentes de ayuda para sobrellevar este momento. Uno es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. El otro es el programa ATP,
asistencia al trabajo y a la producción, que comprende o se subdivide en 2 ítems. Uno es beneficios para los empleadores, y el otro está dado por estos créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos o responsables inscriptos, que eso les toca y nos toca a cada uno de nosotros. Así que vamos a repasar brevemente cada uno de los 3 y después sí aguardo las consultas, que seguramente serán un montón. Dentro de todo, el más fácil, por lo poco complejo que es en cuanto a requisitos y demás, y el que más claro está, es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que hoy vimos todos en la tele como los que no tenían cuenta sueldos están haciendo colas de un montón de horas para poder percibirlo. Bueno, el IFE básicamente es una ayuda de 10.000 pesos por el mes de abril, y ahora los funcionarios han dicho que también va a haber otros 10.000 pesos en el mes de mayo, para todos aquellos trabajadores informales, es decir, los que no están registrados, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías A y B. Ahí queda acotado el universo. Después nos podemos preguntar si está bien esta segmentación de monotributistas por categoría. Yo entiendo que no, porque categoría A y B denota facturación, pero facturación no siempre es ingreso real. Uno puede estar en categoría D facturando un monto elevado, pero tener costos elevados también, su beneficio neto ser menos, y sin embargo quedó excluido, pero bueno, algún corte, algún criterio había que darle. El requisito para que monotributistas, categoría A y B, empleados sin registrar y empleadas domésticas puedan acceder a esto, también están claros. Son no tener otro tipo de ingresos de ningún tipo, ni ellos, ni miembros de su grupo familiar, que acá puede llegar a venir un tipo de dificultad en cómo sabe ANSES la composición del grupo familiar, más que nada con el tema de hoy que hay uniones civiles, de hecho y demás, es un tanto complejo, pero bueno, gran cantidad de inscriptos han obtenido ese beneficio, lo están cobrando. Quienes tenían una cuenta con número de CBU lo han indicado y ANSES lo ha depositado, y quienes no tenían esa cuenta, justamente a partir de hoy empezaron los pagos de estos 10.000 pesos a través de bancos, sucursales de correo y demás. No hay mucho más para decir de esto, después si tienen preguntas las vemos, pero creo que a todos nos importa mucho más el tema ATP para empleadores y estos créditos a tasa cero que desde hace 2 días los estamos pudiendo generar desde la página de AFIP. Bueno, vamos al ATP para empleadores. Que insisto, acá la idea es buena, el propósito, la intención es correcta, pero tuvo un montón de dificultades en cuanto a su implementación. Parte que nacen del propio Estado y parte no. Acá el tema principal es que acá intervienen distintas áreas, interviene Jefatura de Gabinete, AFIP, interviene ANSES, interviene un comité, y cuando hay distintas instituciones dando vueltas sobre un mismo asunto se generan un montón de rispideces y demoras burocráticas. Tal es así que AFIP a la fecha no reglamentó todavía la parte pertinente del ATP para empleadores. No lo ha reglamentado, y por eso la gran cantidad de dudas que se nos están generando estos días, ya desde la semana pasada, en cuanto a cuándo va a ser ANSES el pago, hasta cuándo tengo tiempo yo de esperar que me informen o no me informen si efectivamente me asignaron o me otorgaron el beneficio. No tenemos respuestas a esas preguntas porque no está la reglamentación, no nos da la pauta ni los plazos. Pero bueno, volvemos sobre eso en un ratito. El programa ATP para empleadores tiene básicamente 2 partes, o 2 beneficios. Nos pueden dar uno, nos pueden dar los 2, o pueden directamente no darnos ninguno. Tenemos 2 beneficios. El primero es el tema de las contribuciones al SIPA dentro de las contribuciones de seguridad social, que en pesos es el menos significante en cuanto a lo que representa, pero es el que la gran mayoría ya tiene aprobado. Estamos hablando de, son excluyentes, o una reducción en el 95% de las contribuciones al SIPA de las contribuciones de seguridad social, ahora vamos a ver qué estamos queriendo decir con esto, o bien una prórroga de 60 días para ingresar ese valor, es decir, en vez de pagarlo a partir del 11 de mayo, que es cuando vence el periodo abril, pagarlo en julio. Esto que suena así tan lindo y tan rimbombante y que tal vez dio la confusión porque en los medios dicen no, pagarán las cargas sociales,
Tenemos que aclarar, como ustedes sabrán, que en el formulario 931 tenemos 6 subconceptos distintos. Parte son los aportes, que es lo que le descontamos a los trabajadores del recibo de sueldo. Parte son las contribuciones que hace el empleador. Dentro de las contribuciones que hace el empleador tenemos contribuciones de seguridad social, contribuciones de obra social y el aporte a la RT, además del aporte al seguro colectivo de vida obligatorio. Entonces, lo único que va a gozar este beneficio de o reducción en un 95% o bien prórroga de 60 días son las contribuciones al SIPA dentro de las contribuciones de seguridad social. Si hacemos la cuenta, es más o menos un 10% del monto total. Ya no es el 18% de las contribuciones de seguridad social total. ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros pagamos como contribuciones de la seguridad social, tenemos distintos subsistemas, y lo único que está prorrogado o reducido son los aportes al SIPA, que representa un 10,44%, con lo que si yo tengo un 931 de 50.000 pesos, no voy a poder prorrogar o reducir ese total, sino más o menos 5.000, 6.000 pesos. Ese es el efecto práctico. Entonces, esto que se vende como los empleadores no pagarán las cargas sociales, tomémoslo con pinzas. Estamos hablando de una parte dentro de uno de los 6 ítems que componen ese formulario 931, que encima ese ítem ya tiene reducciones propias, porque cuando cargamos la remuneración de los trabajadores, nos descontamos esta detracción de los 7.003 pesos, que seguramente todos sabrán de qué estamos hablando, y nos descontamos la nueva detracción por empleador de 10.000 pesos. Sobre esa base calculamos las contribuciones de seguridad social. O sea, este beneficio, que la gran mayoría lo tiene, y está bien que lo tenga, lo consideramos insignificante en cuanto al total de lo que es un formulario 931. De todos modos, bienvenido sea que nos hayan dado esta reducción o esta prórroga. Pero dentro de lo que es el ATP, el principal beneficio, y en el que estamos en una gran incertidumbre porque, insisto, no fue reglamentado todavía por AFIP, y dudo que lo hagan, es el pago de partes de los saberes directamente por parte del Estado Nacional. Esto es algo inédito que nunca antes lo habíamos tenido y que por eso cuesta tanto llevarlo a la práctica. Esto se denomina salario complementario. No todos acceden a esto. Justamente dentro del programa ATP, cuando se dio la inscripción, nos preguntaban monto de facturación. Ahora después vamos a volver sobre este punto en particular, puede ser que más dudas nos generó, más que nada nosotros como consorcios, porque el consorcio obviamente no tiene facturación, no tiene ventas, esto estaba diseñado para una empresa. Entonces la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Declaramos cero? ¿Declaramos el monto de expensas? Bueno, como no está la reglamentación de AFIP, como no hay antecedentes porque esto es nuevo y nunca pasó, no hay jurisprudencia, no hay opiniones, no hay respuestas, no hay nada, ahí vinieron principalmente los problemas que después seguramente en las preguntas lo vamos a charlar. Pero bueno, en concreto, aquellos que ya recibieron el beneficio, directamente ANSES le va a transferir al CBU, que como empleadores tenemos que informar a través de simplificación registral de cada uno de los empleados, un monto que equivale al 50% sobre el sueldo neto del mes de febrero de 2020. Ese es el parámetro que está tomando ANSES para hacer la cuenta de cuánto le va a pagar a cada empleado. Toma el sueldo informado del mes de febrero, le aplica el 50% y luego le aplica el 83% de ese valor, para el 87% de ese valor, porque está descontando, perdón, 83%, pues está descontando directamente el 11% de lo que es jubilación, el 3% de PAMI y el 3% de obra social. Ese valor no puede ser inferior a un salario mínimo vital y móvil, que está hoy en 16.800 pesos, y no puede ser superior a 2 salarios mínimos vital y móvil. O sea que ese beneficio oscila entre los 16.800 pesos y los 33.700 pesos. El empleador debe completar lo que falta para llegar al sueldo de abril. Sé que hay un montón de preguntas sobre esto, prefiero avanzar con el otro tema y después retomarlo cuando vengan todas las inquietudes. Las preguntas son: ¿hasta cuándo espero que AFIP me avise? ¿Cómo me entero si AFIP me avisó? ¿Cómo sé cuánto le van a pagar a cada empleado? ¿Tengo que pedir al empleado que me diga si recibió la plata o no? ¿Cómo lo liquido en los recibos de sueldo? Bueno, todo eso, como seguramente van a ir por preguntas, lo dejo para el final para hacer un repaso breve de el otro tema que nos queda, que es el de los préstamos a tasa cero. ¿Sí?
para mantener un orden en cuanto a la presentación. Bueno, préstamos a tasa cero. Ojo con esto porque también suena muy lindo, pero entre requisitos, condiciones y más requisitos una vez que obtengo el crédito, hay que pensar bien si nos conviene o no nos conviene. ¿Qué es esto de los préstamos o créditos a tasa cero? Estamos hablando de un desembolso que hace el Estado Nacional. Esto es un préstamo, ¿sí? A diferencia con lo anterior, donde el Estado paga parte de los sueldos y luego el empleador no tiene que devolverlo porque no es un préstamo. Esto sí es un préstamo, esto después va a haber que devolverlo. El beneficio es que es a tasa cero. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Quiénes lo pueden solicitar? Y esto es importante para todos nosotros. Todos los monotributistas, incluso los de categoría A y B que pudieron haber accedido al IFE, no es excluyente, y todos los responsables inscriptos. Si se dan ciertas condiciones que ahora las vamos a repasar, pero en principio cualquier monotributista o responsable inscripto puede acceder a este préstamo a tasa cero. ¿Cómo es este préstamo a tasa cero? No es un préstamo en dinero. El Estado va a acreditar en la tarjeta de crédito de cada uno de los que piden el préstamo 3 cuotas de este valor. Si tomamos los 150.000 pesos, nos acreditarán 50.000 pesos en mayo, en junio y en julio. Esa plata no se puede sacar, no se puede disponer del efectivo. Eso queda en la tarjeta de crédito para pagar consumos con tarjeta de crédito, para hacer compras con tarjeta de crédito. No hay manera de que yo retire ese efectivo. Es lo primero que hay que decir. 3 cuotas iguales. ¿Cómo se devuelven? Tenemos 6 meses de gracia desde que se desembolsa la primera de estas 3 cuotas, y luego son 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de esos 150.000 pesos, dividido 12, que se van a descontar en los resúmenes de la tarjeta de crédito a partir del mes de noviembre y por un año, si es que en mayo se produce el primer desembolso. Hay algo más que agrega este sistema, que es que al valor de cada cuota se le adiciona lo que pagamos de monotributo o de autónomos por mes. Por ejemplo, si yo pago 5.000 pesos de monotributo y pedí 150.000 pesos, la primera cuota me van a acreditar 55.000 pesos. La segunda también, la tercera también. Esos 5.000 pesos que me acreditan, así como me lo acreditan, me lo descuentan porque es la compañía de tarjeta de crédito la que por 3 meses le va a pagar a la AFIP esa cuota que yo tengo que pagar de monotributo. Y en la reglamentación de esto por parte de AFIP dice claramente que si yo estoy adherido al débito automático, que la gran mayoría lo tenemos en débito automático, incluso los monotributistas tenemos un beneficio de pagar un poco menos de la primera cuota si todo el año cumplimos con el pago, bueno, hay que pedir el stop debit, dice la resolución, porque si no lo vamos a terminar pagando 2 veces, con el débito automático que ya tenemos y con esto nuevo que va a ser la tarjeta de crédito cuando nos deposite y a la vez nos retenga y le deposite la AFIP. Así que ojo con eso. Otra limitación que vamos a tener quienes pedimos este préstamo es que no se puede utilizar ese dinero para comprar dólares, ni para ir al mercado bursátil, ni para hacer ningún tipo de operación cambiaria o financiera. Vamos a los requisitos, que es lo más importante, porque tuve con mis clientes un montón de casos de que estaban entusiasmados, yo les fui diciendo esperen, vamos a ver la letra chica, cuando conocimos la letra chica, la gran mayoría quedó excluida. ¿Cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones para poder acceder y no quedar excluido? Uno es tener otro ingreso, aparte de la facturación por monotributo o por trabajador autónomo, en relación de dependencia o una jubilación. O sea, el que está jubilado o el que trabaja en relación de dependencia y además es monotributista o autónomo, ya quedó afuera. Otra, para los autónomos, que esto en pymes, si alguno de ustedes está organizado en forma de pyme, con una sociedad comercial es muy común, que es que esas personas no pueden integrar los órganos de conducción de esas sociedades. Es decir, si yo soy autónomo y estoy como director de una sociedad familiar, y así está constituida mi estructura, tampoco puedo obtener ese préstamo porque uno de los requisitos es no formar parte de directorios de sociedades comerciales. Y el otro, este es un poco más controvertido todavía, es que la facturación en el mismo plazo de tiempo que utilizamos para el otro beneficio de la ATP, para el pago de sueldos, es decir, 12 de marzo de 2020 a 12 de abril de 2020, en ese lapso de tiempo mi facturación no pudo haber caído, perdón, mejor dicho, tuvo que haber caído por debajo del límite inferior de la categoría de monotributo en donde estoy. Por ejemplo, categoría A tiene un valor
anual de facturación de, no lo recuerdo de memoria, pero supongamos que son, para hacer un número cualquiera, 120.000 pesos, lo divido por 12, eso me da 10.000 pesos. Para poder acceder a este crédito, mi facturación en ese lapso de tiempo, que es cuando empezó la cuarentena, tuvo que haber caído por debajo de ese valor. Si no cayó por debajo de ese valor, directamente, cuando entro para hacer una página de AFIP, me dice no corresponde por no cumplir con este requisito. En la práctica, lo que quiere decir es que tuve que haber facturado menos que el promedio de la categoría en donde estoy en estos días donde empezó la cuarentena. Es decir, tengo que demostrar que realmente se redujeron mis ingresos. Si no, también quedo excluido de esta posibilidad. Estos son básicamente los requisitos. ¿Cómo se hace? Esto está habilitado desde hace 2 días. El lunes el sistema anduvo mal, se colgó, todo el día no se pudo entrar a la página. Ayer sí, ya se pudo entrar. Es muy sencillo, que entrar a la página de AFIP, hay una aplicación nueva que se llama Crédito a Tasa Cero. Apenas uno entra, el sistema le dice si puede continuar, es decir, puede estar cumpliendo con estos requisitos o no, y ahí le va a decir por qué no, cuál es el requisito, que no se está cumpliendo. Si se opta por continuar, le va a decir cuál es el plazo el monto máximo que se puede pedir del crédito, que va de 0 a 150.000 pesos, uno puede pedir lo que quiera en base a la categoría en la que está. Luego le pide los datos de la tarjeta de crédito, donde se va a recibir este préstamo. En caso de que uno no tenga tarjeta de crédito, lo que tiene que hacer es elegir un banco en el cual va a querer tener su tarjeta de crédito, y luego el banco queda obligado a emitir esta tarjeta y remitírsela al solicitante. Pero bueno, supongo que todos debemos tener tarjeta de crédito, ponemos el número de la tarjeta, avanzamos, nos da un comprobante de haber iniciado la primera parte. Ahí no termina esto, lo que hay que hacer luego es entrar al home banking de cada uno de los bancos, que por lo que estuve viendo hasta ahora hay algunos bancos que ya están adaptados y ya tienen un link para continuar, y otros todavía no, así que eso dependerá de cada uno de los bancos con lo que operen. Entran por ahí ya no sé decirles específicamente qué es lo que le va a pedir cada banco, porque depende de cada banco, pero el banco no puede negarse a otorgarlo una vez que AFIP lo aprobó. Con lo que si tenemos la aprobación de AFIP, entramos al home banking de nuestro banco, vemos dónde está la parte de crédito a tasa cero, completamos los datos, y a partir de ese momento, y de que la información que yo brindé a través de la página de AFIP fue validada por el Banco Central, porque hay otro requisito que es que no estar en categoría de riesgo en el Banco Central, que eso AFIP no lo sabe en el momento en que lo pedimos, sino que esa información viaja de AFIP al Banco Central, y el Banco Central le da el ok al banco, mientras que yo me voy contactando con el banco. Si todo eso funciona y se alinean los planetas, se supone que en 48 horas me van a depositar en la tarjeta de crédito la cuota 1 de 3, y así continuará en los meses subsiguientes. Bien, esto es a grandes rasgos un pantallazo rápido por todos los programas que tenemos hasta hoy. No sabemos si la cuarentena se va a extender, no sabemos si va a haber nuevas ayudas o si estos programas van a ser mejorados, ampliados, no lo sabemos. Insisto, así como AFIP reglamentó toda la parte de tasa cero, con la que tenemos muchas menos dudas y más certezas, aún no reglamentó lo fundamental que será ATP para empleadores, con lo que tenemos muchas más dudas que certezas. Así que bueno, si les parece, abrimos el espacio de preguntas y entre todos tratamos de responder las cuestiones que sí sabemos. Las que no sabemos, lamentablemente, la respuesta será: tenemos que seguir esperando. Sí, acá Pablo nos preguntan, si el importe que me acreditan no llego a consumirlo, ¿me queda a favor para próximos resúmenes? Bien, no lo dice en ningún lado de la resolución o de la reglamentación, pero se entiende que sí. Si a mí me acreditan 50.000, yo voy a tener ya consumos hechos de cuotas que pude haber tenido previamente que van a impactar en el resumen donde entran esos fondos. Si no llevo a consumir ese total, la lógica indica que el mes siguiente voy a arrancar con un saldo a favor al que se le va a adicionar el nuevo desembolso, y así iré arrastrando, si no llego a consumir en el mes ese total, un saldo a favor, y a partir del 6º mes se me empezarán a ir descontando las cuotas. Lo que sí quiero aclarar es que no se puede retirar ese dinero, porque algunas tarjetas tienen la opción de ir a un cajero automático y retirar, queda invalidado desde el momento en el que me dan el préstamo. O sea, no puedo hacerme de los pesos. La plata siempre va a quedar en mi tarjeta de crédito. Bien, clarísimo. El plazo a partir del cual se empieza a devolver este crédito, ¿cuál es y a partir de cuándo comienza?
Bien, desde que yo recibo... no dije el plazo para pedirlo. El plazo para entrar a FIP, como dijimos recién, hacer la solicitud y avanzar, va desde el 4 de mayo hasta el 29 de mayo. Por ahora, todo esto va cambiando día a día, pero hoy tengo tiempo hasta el 29 de mayo para decidir si lo voy a pedir y para avanzar en AFIP. Recomendación, no esperemos al último día si no hay prórroga, porque suele ser los días de cuello de botella, y después los bancos van a decir que quedó en el camino, quedó en la nube, no me llegó. O sea, si estamos decididos a pedirlo, hagámoslo en el transcurso de esta semana o de la semana siguiente. En cuanto a la devolución, desde que se me acredita la primera cuota, porque acá va a depender de cuándo es la fecha de corte de nuestros resúmenes, pues en el transcurso del mes van cortando. Si me entra en el resumen que va a vencer o que va a cortar en estos días, desde ahí cuento 5 resúmenes más, y en el sexto resumen, ahí ya me empiezan a descontar la cuota 1 de 12. Si esto lo pido hoy, pero mi resumen cierra a fin de mes, entonces se va dando un corrimiento, pero no hay que verlo en plazos o en días, sino en resúmenes. Bien, O sea, otra en el pregunta, resumen... sí, No, otra no, pregunta que realizan es, ¿cómo inscribo al consorcio en el programa ATP? Bueno, hoy ya no se puede inscribir a nadie, ni a un consorcio, ni a cualquier otro empleador en el programa ATP, porque abrieron la inscripción en un periodo muy acotado de tiempo. Lo abrieron la primera vez allá por el 10 o el 12 de abril, por un periodo de 3 días, y después modificaron el programa, volvieron a abrir una inscripción que fue del 21 al 23 de abril, y luego se volvió a cerrar. O sea, hoy, si no me inscribí en ninguna de esas 2 etapas, no estoy participando del programa ATP. Participar no implica gozar de los beneficios, implica tener la posibilidad de que el Estado me los otorgue. Pero, insisto, todo esto va cambiando día a día y hay que estar muy atento a las novedades que van surgiendo. Así como lo reabrieron una vez, es probable que lo reabran otra vez más, porque por diferentes motivos hay mucha cantidad de empleadores que no se pudo inscribir en ninguna de esas 2 etapas. Pero hoy no está prevista una reapertura por ahora, o sea, hoy no es posible inscribirse. Bien, acá preguntan también si hay que habilitar en la FIP una nueva relación para solicitarlo. Supongo que apuntan a cuál es el servicio que hay que habilitar en AFIP para poder tramitarlo en caso de que se vuelva a reabrir la inscripción. Sí, tanto para el ATP como para los créditos a tasa cero no aparecen por defecto, hay que habilitarlos. El de ATP justamente se llama ATP, Asistencia al Trabajo y a la Producción, y el crédito a tasa cero se llama el servicio Créditos a tasa cero. Hay que buscarlos, descargarlos y habilitarlos. Bien, preguntan, ¿cómo notifica la AFIP si se otorgaron los beneficios del programa ATP? Bueno, y esa es la primera cosa que voy a tener que decir, no sabemos, justamente. ¿Por qué no sabemos? Porque no está la reglamentación. En una situación normal, cada vez que hay algún programa, algo nuevo, algún sistema nuevo, una aplicación nueva, eso es el resultado de una normativa previa, en donde nos dan la certeza, nos dicen, igual que les dije antes con el tema de tasa cero, del 4 al 29 tenemos tiempo para inscribirnos, nos dicen qué pasa si se rechaza, qué pasa si no se rechaza. Bien, respecto al beneficio de pago de sueldos, la normativa es el decreto 332, que fue derogado, y las resoluciones del comité de evaluación, pero eso no hace a la parte práctica y procedimental. La verdad no sé por qué AFIP no lo ha reglamentado aún. Tal vez no lo haga, pero hoy en La concreto... notificación de si se otorga o no el beneficio les va a llegar por el domicilio fiscal electrónico, ¿no? En teoría, porque como no está reglamentado, no sabemos. Tampoco sabemos si no nos dan el beneficio, tal vez nunca nos notifiquen. Entonces, hoy estamos diciendo, esperemos a que nos confirmen si nos dieron el beneficio, o esperemos a que nos confirmen que nos rechazaron los beneficios. Bien. Pero también es probable, como van pasando los días, que no nos informen y entonces no sepamos en concreto qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo hacemos hoy que no recibimos en la gran mayoría de los casos la notificación? Hoy, si entramos a ATP, no nos podemos inscribir, pero los que ya recibieron los beneficios, en ATP figura el número de quill de cada empleado y el monto del dinero que el Estado les va a transferir. También está el caso donde uno entra a ATP, dice gracias por haber participado, eso lo tenemos que entender como que todavía no nos dieron ningún beneficio.
Hay otra pregunta que dice, Formalmente, una vez pedido desde la web de la AFIP, si hay algún plazo para continuar el trámite desde la web del banco. Vos contabas que para bien, pedir el crédito se accede a la AFIP, si hay algún plazo para después entrar al home banking. sí. Lo que dice no está reglamentado, pero nos enteramos cuando hicimos solicitudes, imprimimos la constancia de haber hecho la solicitud. Dice que en el término de los siguientes 5 días hábiles hay que iniciar el proceso en el home banking de cada uno de los bancos. Lo que estamos recomendando hoy, porque sabemos que hay bancos que no han adaptado todavía sus sistemas, antes de hacer el pedido en AFIP, es recomendable que verifiquen en su home banking si ya está habilitada esa parte. No vaya a ser cosa que el banco se demore o se dilate y se nos venza la inscripción que estamos haciendo primero por la página de AFIP. Bien, acá preguntan si algún consorcio ya ha sido favorecido con el beneficio de reintegro de parte de los haberes. Hasta ahora tenemos los 3 casos. Tenemos consorcios que efectivamente les notificaron que sí, tenemos consorcios que les notificaron que no, y tenemos la gran mayoría de los consorcios donde no nos han notificado nada. Si nos ponemos a ver cuándo fueron esas notificaciones, hubo 2 etapas o 2 momentos en donde nos consta por consorcios y por otros clientes que hubo notificaciones. La primera fue el 24 de abril, que fue el día siguiente a que se venció la inscripción, la segunda inscripción del ATP. Ese día hubo empleadores que recibieron la respuesta, y luego el 4 de mayo, hace 2 días, hubo otra tanda de empleadores que recibieron la notificación. Pero la gran mayoría, estamos hoy a 6 de mayo, a un día de que mañana vence el plazo para pagar los haberes, según la ley, sin tener la notificación por parte de AFIP. Bien, otra pregunta dice, de 38 consorcios que cargué en el ATP, solo me respondieron de uno y ya tengo hasta el valor a descontar. De todos los consorcios informé lo mismo en la recaudación de marzo 19 y marzo 20, y en el Excel expliqué que los consorcios se recaudan, no se factura, y detallé los gastos. ¿Puede ser que solo me respondieran de uno solo, de todos los que presentó? Y me encantaría poder responderle, pero todo Sí, gira en pero torno a lo como todavía están mismo. respondiendo, seguramente van a seguir llegando Es que sería, lo que respuestas pasa de es la que nos FIP. están enloqueciendo a todos. Porque en el medio tenemos que liquidar los sueldos, los 931, pagar los sueldos, saber qué disponibilidad de fondos necesitamos. Lo que necesitamos concretamente es que nos digan, vamos a responder hasta tal día, entonces esperamos. O entiéndase que si no hay respuesta hasta X días, significa que no recibió el beneficio. Lamentablemente pasan los días, seguimos con esta indefinición, estamos todos alterados, los veo acá en las caras de la mayoría. Estamos todos alterados por la incertidumbre y la indefinición. Y lamentablemente a mí me gustaría darles certezas, pero lamentablemente es la situación que tenemos. Hay varios que preguntan si ante la falta de respuesta o el rechazo se puede replantear el pedido. Todavía creo que eso tampoco está establecido, ¿no, Pablo? No, al no tener la reglamentación, no sabemos. Generalmente cuando AFIP saca un sistema nuevo o algo nuevo, que tiene un control o controles por parte del fisco, siempre se establece una segunda chance o un mecanismo para manifestar el descontento o reclamar. Bueno, acá tampoco está reglamentado todavía, con lo que no sabemos. Bien. Respecto de la facturación que tiene que informar, en el caso de los consorcios, ¿cuál sería el monto que se debe informar? Bueno, esa es otra de las grandes preguntas y dudas que tuvimos durante todo este tiempo y las seguimos teniendo. Insisto, quiero contextualizar dónde estamos para salir un poquito de cuánto informo. Es algo extraordinario, no hay normas, no hay antecedentes, no hay a quién preguntarle porque AFIP está cerrado y los pocos canales habilitados de comunicación de AFIP son extraoficiales o informales. El Twitter de AFIP no es oficial. Cualquier rumor o cualquier cosa que escuchamos que dicen en los medios o que alguien le contó, todo no está sustentado en nada oficial ni firme. Y para peor, esto no es un regalo que hace el Estado. Esto está enmarcado en una situación de pandemia donde la gran mayoría de las empresas, consorcios, tenemos una merma en cuanto a los ingresos. Esto no quiere decir que el día de mañana, porque cuando uno entra al ATP, carga los datos y envía la información, abajo aparece la leyenda que aparece cada vez que presentamos una declaración jurada, que casi nadie la lee, hace clic y la manda, pero ahí dice, declaro fielmente que los datos informados son correctos, representan la verdad, y me hago responsable de cualquier información errónea que esté presentando. Esto quiere decir que el día de mañana, no lo sabemos, insisto, porque nos agarró todos de sorpresa y se decidió
a las apuradas por cómo se iba generando toda esta pandemia. Pero es muy probable que en el futuro AFIP verifique e investigue uno por uno a cada empleador que recibió estos beneficios. Si detectan que el empleador mintió o informó algo que no corresponde, es probable que lo sancionen, que le pidan el reintegro del dinero, más intereses, más multas y demás. Porque en línea no había un control de que lo que yo estoy informando sea verdad. Por ejemplo, una empresa que facturó... Primero, vamos un poco más allá. Ellos otorgan este beneficio si verifican una caída en la facturación, en un periodo determinado, 12 de marzo a 12 de abril de 2019 versus 2020. Ahí ya estamos mal. ¿Por qué? Primero, porque facturar no implica cobrar. Yo puedo haber facturado, pero mis clientes con estos problemas económicos nunca me pagaron y yo no percibí un peso. O sea, facturar no implica cobrar. Segundo, está el tema de la inflación. La comparación que ellos hacen es a valores nominales. Y tenemos un 50% de inflación de un año al otro. Entonces, esta pauta que pusieron para entrar al beneficio de por sí ya no es lógica. Pero bueno, pusieron esta pauta. Nos tenemos que atener a eso. Hay empresas, yo no lo recomendé, pero tengo casos de empresas que la empresa me dijo, yo mentí para que me lo paguen. Entonces puso cualquier cosa para que le dé menos. Digo, bueno, pero esto no es gratis, o sea, no es un regalo. Es muy probable que en algún momento este empresario y su empresa tenga problemas con el fisco y que esto después no dispare otras inspecciones por otras cosas o otras irregularidades que tal vez tengan. Entonces hay que ser muy cauto con esto. Hay varias preguntas que apuntan a esta cuestión justamente de cómo se informa la facturación en un consorcio. Por eso, yendo a quería hacer todo este marco antes, ahora, yendo a esto en particular, este programa o las preguntas que nos hacían no está pensado para consorcios, ni para asociaciones, ni para entidades que no facturan, está pensado para empresas. Me pide monto de la facturación, entonces, el consorcio, por definición, no factura. Un consorcio no factura ni vende, salvo casos excepcionales donde tiene alquileres de espacios comunes. Ahí sí hace una factura y pasa a tener un tratamiento impositivo diferente, pero son excepciones. En la gran mayoría de los consorcios que no alquilan espacios comunes, ahí se nos vino la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Informamos cero o informamos expensas? Bueno, vuelvo a lo mismo, no hay reglamentación, no hay pauta, no hay norma, no hay antecedentes, no hay jurisprudencia. Lo que tenemos es sentido común y criterio. Nosotros recomendamos a nivel cámara informar 0 y 0, porque el consorcio no factura y el consorcio no vende. Nos consta que hay quienes han informado expensas, pero bueno, yo no sé cuál va a ser el criterio del fisco el día de mañana. Si yo informé expensas cuando me están pidiendo facturación, tal vez después vengan, me hagan un reclamo y me pidan que devuelva todo lo que no es un préstamo, que yo pague todo lo que el Estado le pagó a cada uno de los empleados con intereses, con multas y con sanciones. Entonces, nuestra recomendación fue, consorcio no factura, no vende, informemos 0 y vemos qué pasa. Lo que pasa es que todavía no nos llegaron las constancias o la información de si esto que estábamos planteando es aceptado o rechazado. Eventualmente, si lo rechazan por esta situación, la idea, hablado con los directivos de la Cámara, era hacer una presentación ante AFIP planteando la situación de los consorcios en particular, para ver si tenemos una posibilidad de que nos otorguen igual el beneficio o nos den otro parámetro que no sea el de ingresos. Pero bueno, es controvertido y yo particularmente no recomiendo ponerme a informar algo que después en el futuro me pueda llegar a traer algún tipo de perjuicio. Bien, a ver, otras preguntas más. Hay varias que ya fuiste contestando mientras lo planteabas. Hay alguien que pregunta si, para el caso del crédito a tasa cero, la tarjeta de crédito debe ser propia o puede ser la extensión de un tercero. Bien, es una excelente pregunta que lamentablemente hoy no tiene respuesta, porque en todo el marco normativo y en la resolución de AFIP nada dice de las extensiones, de los adicionales y demás. Vamos a lo mismo, nos recomendamos más en base a sentido común que otra cosa. Nuestra recomendación en base al sentido común es que sería mejor si... Un segundo, me olvidé de ponerlo en vibrador. Sería mejor si cada uno informa una tarjeta a nombre propio que extensiones, porque tal vez, tampoco sabemos qué controles hace el Banco Central, el banco y AFIP, pero tal vez sí, dos personas que pueden obtener el crédito individualmente informan, uno la tarjeta titular y otro una extensión de ese titular, tal vez cuando la información vaya y venga y pase por todas estas reparticiones, venga rebotado. Entonces, si pudiera ser una tarjeta individual, mejor. Si no la tienen,
Eventualmente, bueno, habría que poner la extensión o jugarse a pedir una tarjeta nueva, que es una de las posibilidades. Bien. Otra pregunta dice, hay alguien que no tiene tarjeta de un banco, sino directamente de Amex. ¿Cómo se inscribe en ese caso? No sé si le brindarán la posibilidad de elegir esa tarjeta en el sistema de AFIP. El sistema de AFIP, por cómo lo armaron y lo que estuvimos viendo entre ayer y hoy, pues insisto que el lunes la página no andaba, pide sí o sí, primero pide el banco y luego pide el número de la tarjeta de crédito. Están planteando varios que les llegaron notificaciones donde les piden que rectifiquen la información de las ventas cuando informaron cero. Bueno, es un poco lo que acabas de mencionar recién, ¿no? Sí, eso pasó el día 23 de abril, que la gran mayoría lo terminó interpretando como que era un rechazo. Eso para nosotros no era un rechazo. Ahí nos estaba diciendo, verifiquen si lo que informaron es correcto. No era una notificación de que nos habían rechazado el beneficio. Y ante esto es lo mismo que lo que dijimos antes. Nosotros ahí seguimos recomendando presentar en cero porque el consorcio no factura y el consorcio no vende. Bien, hay quienes preguntan si ya pagaron el sueldo y luego reciben el subsidio. ¿Cómo debería manejarse el pago de ese subsidio? Bien, bueno, algo que no dijimos y que yo tampoco lo dije cuando hice la presentación es cómo volcar esto en el recibo de sueldos y cómo volcar esto en el 931. Y ahora con esto voy a contestar la pregunta. En el 931 es fácil, porque este salario complementario no tiene ningún tipo de incidencia ni de injerencia. En vez de el empleador pagar el 100% del sueldo neto, pagará un X porcentaje y el resto lo pagará el Estado Nacional. Con lo que en el 931 el sueldo de abril se informa igual que siempre. Y ya que estamos con sueldos y con 931, recordemos que, porque también fue una pregunta no de este tema en particular, pero ya que estamos lo comento, el incremento solidario, los 4.000 pesos, continúa. No se absorbió en marzo, porque lo que se pagó en marzo fue el tercer tramo de la escala 2019, y el decreto 14 de 2020, que instauró el incremento solidario, dice que se sigue pagando hasta tanto se genere la paritaria del año 2020, que en el medio nos agarró la pandemia y no sabemos cuándo va a ser. Pero como mientras tanto no tenemos paritaria 2020, el incremento solidario se sigue pagando. Y también hay que tener en cuenta que en el periodo de abril dejamos de tener ese beneficio que regía sobre el incremento solidario, donde los primeros 3 meses no pagábamos las contribuciones de seguridad social. O sea, enero, febrero y marzo no pagamos sobre ese valor de incremento solidario las contribuciones, a partir de abril sí. Entonces, con todas estas aclaraciones, el 9-31 de abril, que empieza a avanzar la semana que viene, va exactamente igual. ¿Cómo volcamos esto en el recibo de sueldos? Acá tampoco tenemos pauta. Lo que la gran mayoría está opinando y consensuando es el recibo sale exactamente igual y al final de todo, donde figura el importe neto que paga el empleador, incorporar un renglón más que diga salario complementario, programa ATP, bueno, la leyenda la podemos elegir nosotros, pero que referencie esto, por el monto que va a pagar el Estado. Y abajo, a continuación, la diferencia por el monto que paga el empleador. Esto sí lo sabemos. Si ya nos llegó la notificación, si ya nos mandaron el Excel con el valor. Si no lo sabemos, eventualmente hacer un ajuste en el recibo el mes que viene. Y yendo a la pregunta en particular, ¿qué pasa si yo ya pagué el mes de abril? Porque yo pagué antes del último día, que es mañana. No quise esperar más, tenía los fondos, no me enteré, tampoco sabía cuándo me van a notificar. En ese caso, ese monto que le van a transferir al empleado, deberíamos descontarlo del salario de mayo, tomarlo como un pago a cuenta. Por otro lado, tampoco lo dije antes, recuerden que para que se efectivice esto tienen que tener cargado sí o sí el CBU de cada empleado en simplificación registral. Y luego hay una parte que nos falta, que tampoco está reglamentado, que es cómo nos enteramos que efectivamente ANSES hizo este pago. Porque hasta ahora lo que tenemos es un Excel donde nos dice el quil y el monto. Se supone que en algún momento nos tiene que mandar un reporte diciendo hicimos estos pagos, y cada uno de los días. Si no, vamos a depender de la buena voluntad del empleado que nos termine confirmando si recibió o no el dinero. Bien, otra pregunta, Pablo, dice, en los últimos meses, debido a que el encargado estuvo con licencia por el COVID, se contrató un suplente. ¿Cómo impacta esto en el sueldo y si también va a haber un subsidio a ese empleado suplente? Bien,
tema es así. Él, en caso de que nos otorguen este beneficio por el mes de abril de pago parte de los sueldos, eso es para todos los que estén en mi nómina en el periodo abril. Esto lo saben de las altas que yo voy haciendo en el sistema. Lo que no va a saber o no va a tener la referencia el Estado es no va a tener la base de febrero, porque obviamente no trabajó porque es un suplente. Pero esto también pasa con cualquier alta que se pudo haber producido en marzo o mismo en abril. Bueno, es otra de las dudas. No está previsto, no está escrito todavía cuál va a ser la base de cálculo que va a tomar el Estado para saber cuánto transferirle a este empleado en el caso de que llegáramos a tener ese beneficio. Bien. Otra pregunta dice, al principio de la charla se comentó sobre dos montos que se descuentan del formulario 931, 7.003 y 10.000. ¿A qué se refieren esos montos? Bien, esto no es de ahora, o sea, esto viene desde hace unos años. Recuerden que en este país las leyes de seguridad social se modifican permanentemente, luego viene un gobierno que elimina todo lo anterior y saca normas nuevas. Bueno, de esto estamos hablando de los montos de las detracciones. Desde el año 2017, cuando salió la ley de Macri de reforma impositiva, tributaria y de seguridad social, se dispuso que por cada empleado me puedo descontar un monto y pagar las contribuciones de seguridad social sobre la diferencia. Ese monto eran 2.400 pesos en el 2018, en el 2019 se ajustó por inflación y pasó a ser 7.003,68, y en el 2020, si no hubiera salido la ley de solidaridad que reemplazó esta ley del año 2017, ahora debería haber sido 17.000 pesos, porque se iba ajustando por inflación. Esto es, si tengo un empleado y el sueldo bruto son 40.000 pesos, no voy a pagar las contribuciones sobre 40.000, voy a pagar sobre 40.000 menos este monto que me puedo detraer. La ley de solidaridad de fines de 2019, con vigencia a partir del año 2020, congeló este valor. No es que lo eliminó, pero lo congeló en el mismo monto que teníamos el año pasado, 7.003,68. O sea, no me puedo descontar 17.000, sino que sigo descontándome 7.000. Esto es un beneficio, si no lo tomo, estoy pagando de más, pero esto está desde el año 2018. Lo que cambió para el año 2020 es, aparte de este congelamiento de los 7.003, se agregó una nueva deducción, pero no por empleado, sino por empleador, de 10.000 pesos. Con lo que termino pagando hoy de contribución de seguridad social, con el ejemplo de un empleado es más fácil de verlo, y su sueldo bruto es 40.000. ¿Cuánto pago de contribuciones de seguridad social? 40.000 menos 7.003 menos 10.000 pesos, sobre eso pago el 18%. De ese valor, si me da el beneficio de la prórroga de 60 días, no es el total, es solamente la partecita que va al CIPA, que sobre el total es un 10,44%. Bien. Hay otra pregunta que dice si el beneficio este será para todos los meses de la cuarentena. Supongo que se refiere al de los sueldos. Sí. No lo sabemos. Permanentemente, AFIP está sacando, AFIP no. El gobierno está sacando aclaraciones, cambios sobre este programa ATP. Cada vez que se reúne este comité, que está integrado por gente de AFIP, gente de ANSES, gente de jefatura de gabinete, se reúnen, sacan actas y van haciendo modificaciones permanentemente. Así que no lo saben, tampoco sabemos cuánto va a durar la cuarentena, si se va a relajar o no. O sea que esta pregunta va a ser respondida con el transcurso de los días. Bien. Volviendo a lo que planteaste recién, hay algunas dudas sobre esta detracción. Preguntan cómo hay que inscribirse para obtener este beneficio. No hay que inscribirse en ningún lado, directamente se carga, por lo que explicaste, al generar las cargas sociales. Sí, si me permitís, porque esto no es un tema específico de este curso, igual o de esta charla, ahora lo digo, les recuerdo que la semana que viene estamos dando un curso específico sobre liquidación de sueldos y cargas sociales, que es el que damos de manera presencial en la cámara cuando se podía, ahora pasamos a hacerlo virtual. Ahí vamos a ver cosas específicas sobre sueldos, sobre cargas sociales y sindicales. Pero rápidamente, este es un beneficio, me sorprende tal vez la pregunta, porque esto viene desde el año 2018. Pero bueno, esto no hay que inscribirse en ningún lado. Esto es automático, es un beneficio que tenemos como empleadores. En cuanto a la detracción de 7.003, es un monto que lo tenemos que tipear nosotros a mano cuando hacemos el 931. En cuanto a en cada empleado.
Así como ponemos los datos del sueldo, adicionales, horas extra y demás, hay un ítem que dice importe a detraer. Ahí podemos poner 7.003,68, que es el monto máximo. Ojo, este valor es para jornada completa. Si el empleado no trabaja jornada completa, es jornalizado, media jornada, hay que proporcionarlo en base a las horas o en base a los días trabajados. Y la detracción de 10.000 pesos es automática y la calcula el sistema de manera automática. Justamente por eso, cuando salió todo esto, AFIP tardó 2 meses, o sea, la ley salió a fines de 2019. El beneficio era inmediato porque regía desde que la ley entraba en vigencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? AFIP tardó 2 meses en reglamentarlo, entonces después tuvimos que rectificar los periodos diciembre, enero y febrero para poder tomar estos beneficios. Bien, acá preguntan, volviendo a la cuestión de esta reunión, ¿cómo se aplica el ATP al formulario 931? Si me permitís, Pablo, puedo compartir la placa que presentamos desde la Cámara. Se mandó un mail hará 20 días. Creo que ahí está, si querés explicar un poquito el detalle Pablo, en que todos lo están viendo ya. Bueno, gracias por compartir la pantalla. Sí, desde que salió todo esto, cuando entramos a hacer la declaración del 931, esta es la última parte de la pantalla. Recuerdan lo que les dije al principio, no son todas las contribuciones de seguridad ahí arriba social. Está esto que vos planteabas, ¿no? Sí, vamos para abajo, por favor. No son todas las contribuciones de seguridad social las que quedan protegidas o las que quedan postergadas por este beneficio, sino que hay que hacer una subdivisión de lo que es SIPA respecto a lo que es no SIPA. Lo que queda postergado, como bien se ve ahí, son las contribuciones de seguridad social que van al SIPA. Las que no van al SIPA las tenemos que pagar junto con el resto de los conceptos. Fíjense en este ejemplo en particular, que es un caso real, que el total del 931 son 70.000 pesos y el beneficio termina siendo 12.000, o sea, la prórroga termina siendo por un importe, no digo insignificante, pero pequeño en respecto del total. Es 12.000 pesos sobre 70.000. Los otros 57.000 no hay beneficio alguno y lo tenemos que pagar en las fechas de vencimiento normales y habituales. Bien, ahí está respondida, gracias, la pregunta sobre el 931. Preguntan, si el empleado recibe un pago parcial, ¿se debe descontar de los haberes del mismo? Eso ya lo respondiste recién. En sistema registral, si aparece 460 beneficio del decreto 332/20, ¿qué significa? Justamente esto. Si aparece ese código, significa que nos dieron el beneficio de diferir por 60 días las contribuciones al SIPA de las contribuciones de seguridad social. ¿Qué pasa? Ese código surge de una reglamentación que hizo AFIP cuando reglamentó esta parte del programa ATP, que es el beneficio de la reducción de las contribuciones. Falta que reglamente la parte de pago de sueldos por parte del Estado. Así como hay un código específico para esto, deberían darnos un código específico para saber, una vez que entramos, de ver ese código, que el Estado va a pagar parte de los sueldos. Eso es lo que estamos esperando todos y que lamentablemente hasta hoy no tenemos. Bien. Y vuelven algunas preguntas sobre lo que veíamos recién. Preguntan cómo se paga el formulario 931, si ya obtuvieron el beneficio de diferimiento de las contribuciones. Bien, en ese mismo cuadro que mostraste antes, que si podemos volver a verlo un segundito más, en Sí. esa captura de pantalla, abajo, esto lo mandamos como una circular de la Cámara, lo pueden consultar cuando quieran. Ahí está todo el circuito y todo el procedimiento para poder pagar el 931 habiendo obtenido el beneficio, porque si queremos hacerlo de la manera que lo veníamos haciendo tradicionalmente, que era generar el BEP, no nos va a generar el BEP por la parte de las contribuciones que no fueron prorrogadas. Nos va a generar un BEP por el resto de los 5 subconceptos. Entonces, siguiendo ese caminito, hay que entrar, bueno, véanlo, ahí está exactamente el detalle, hay que seleccionar esos códigos, ese importe, hay que seguir al pie de la letra de esas instrucciones para generar el BEP, para pagar las contribuciones SIPA. Perdón, para pagar las contribuciones no SIPA. Las que están prorrogadas son las contribuciones SIPA. Bien. Otra pregunta dice, si obtuvimos el beneficio y decidimos no optar porque los ingresos del consorcio finalmente se recompusieron, ¿qué hacemos?
Supongo que se refiere al de la prórroga y no al de que el El Estado subsidio, paga parte me de los parece que debe sueldos. ser el subsidio, concretamente, que esto que vos decías, que digamos, eventualmente en algún momento AFIP puede llegar a reclamarlo. ¿Qué pasa si uno lo pidió porque venía mal la cobranza y después entraron todos los pagos y ya obtuvo el beneficio? Y ahí no hay vuelta atrás. Ahí el Estado va a depositar en el CBU que indicamos. Sí, La única manera para surfear esta situación es no indicar el CBU, entonces el Estado no tiene manera de pagar. Pero si lo pedimos, nos lo dieron y ya cargamos el CBU, ahora no lo puedo frenar, con lo que pagaré menos sueldo. No puedo renunciar a un beneficio. bien. Y Acá en cuanto, también, si se sí, refería, perdón, si se refería a la prórroga, se me da un corrimiento de 60 días. A partir del día 61 me corren intereses. Si tengo fondos y lo quiero pagar ahora todo junto, adelante, ahí sí no hay problema. bien. Preguntan, acá hay un caso que no pagó todavía las cargas sociales de marzo, consulta si espera a ver si le otorgan el beneficio o no, o si lo paga eh, ahora, para no generar intereses y multas. A ver, habría que ver si lo que está preguntando es todo el 931 o solamente las contribuciones de seguridad social. Pues vuelvo, lo que se prorroga es una parte de las contribuciones de seguridad Claro. social. Si no pagó el resto del 931, ya le corren intereses, o ya le están corriendo intereses desde la fecha del vencimiento que fue prorrogado, en vez de vencer a partir del 9 de abril, pasó a vencer el 16, pero ya tiene intereses. Bien, acá, Respecto, sí, perdón. Seguí, perdón. sí, si se refiere específicamente a las contribuciones SIPA, que son las que sí están prorrogadas, vuelvo a lo mismo, no hay norma que nos diga hasta cuándo esperar a ver si nos otorgan o no el beneficio, con lo que ya quedará decisión del administrador si sigue esperando y si no lo notifican le correrá intereses, o bien si lo paga y de esa manera evita que se sigan acumulando intereses por si no le llegan a dar el beneficio. Bien, acá preguntan, en el caso de consorcios que no generan ingresos por alquileres, ¿se pueden inscribir como MIPYME? Lo pregunta en relación a la resolución general 3706. Ese es otro tema que es por afuera de todo este programa de emergencia, es algo más genérico, que a través de la Cámara estamos queriendo generar, porque cada vez más se dan más beneficios, no, o sea, saco todo lo de la pandemia que vino después, esto es para otras cosas. Hay otros beneficios o otras instancias en donde las pymes tienen un tratamiento preferencial. No las pymes, sino quienes efectivamente tienen el certificado MIPYME. El problema es que el consorcio no puede tramitar el certificado MIPYME, porque para tramitar el certificado MIPYME lo que exige es estar inscrito en monotributo o en impuesto a las ganancias, cosa que el consorcio no le corresponde, aún si tuviera un alquiler, porque aún teniendo alquileres, el consorcio no es contribuyente de impuesto a las ganancias. Entonces, por toda una presentación y una gestión que hizo la Cámara, en dos casos en particular se nos ha asemejado con las pymes. En el caso de la moratoria, que sigue vigente, que fue prorrogada para deudas vencidas al 30 de noviembre, no nos olvidemos del resto de las cosas que están vigentes, aparte de todo este lío de la pandemia, porque hay un montón de otras cosas que fueron prorrogadas y que podemos acceder a eso. O sea, si tenemos deudas vencidas al 30 de por conceptos que vencieron al 30 de noviembre, la moratoria sigue abierta y es para consorcios. Y esta gestión la hizo la Cámara, porque en la resolución original no estaba. Debido a la gestión que hicimos, conseguimos que nos asemejen a las pymes acá. También conseguimos que nos asemejen a las pymes para poder tomarnos, algo que hablamos antes, para no pagar las contribuciones de seguridad social sobre el incremento solidario de enero, febrero y marzo. Originalmente no estaba previsto para quien no tenga certificado de MIPYME, luego AFIP lo reglamentó y nos asemejó a los consorcios con esto. Pero a nivel general, el consorcio no puede acceder a este certificado, y lo que estamos haciendo a nivel Cámara es que nos equiparen sin tener que estar haciendo presentaciones por cada vez que sale un beneficio en particular para las pymes. Bien, acá hay otra pregunta que, si bien ya lo dijiste, vale la pena, me parece, repetirlo. Si otorgan el beneficio de ATP, ¿involucra la reducción al SIPA y el salario complementario o a uno de los dos? Son en verdad son tres beneficios. Hay uno que es excluyente con el otro, que es prórroga de las contribuciones al SIPA o reducción en un 95%, es uno o el otro. Ese es un beneficio. El otro es el del salario complementario. Nos pueden dar los dos, nos pueden dar uno, o pueden no darnos ninguno. Bien, acá plantean si sería conveniente que cada uno presente una consulta vía web a la FIP.
¿En tu experiencia Yo están respondiendo estas yo en consultas? particular, consultas vía web al fisco no tienen carácter oficial ni formal, son respondidas por empleados que generalmente copian y pegan, así que yo creo que si quieren hacerla, háganla, pero no va a surtir efectos. Yo lo esperaría un poquito más, porque insisto, no hay plazos, no hay fechas. Yo esperaría unos días más a ver si nos da una respuesta, ya sea rechazando o si directamente pasa más días. Si no nos dan respuesta, yo lo que haría es una presentación a nivel colectivo que la puede hacer la Cámara seguramente. Pero creo que las consultas individuales no van a tener resultados. De todos modos, el que la quiera hacer, adelante. Genial. Acá vuelve Pablo sobre el tema de las detracciones. ¿Dónde se informan los 10.000 pesos? Porque los 7.003 tienen un casillero específico, pero no los 10.000. Bien, bueno, vuelvo a lo mismo, no era un tema para tratar hoy, los invito al curso de la semana que viene. No se informa en ningún lado, lo calcula el sistema de manera automática, no hay que hacer nada, ya todos estamos gozando de esa detracción. Tal vez muchos ni nos enteramos, pero lo está haciendo solamente el sistema de manera automática. Desde que el 931 fue actualizado el 1 de marzo. Desde ese momento el sistema lo calcula solo. Bien, y tenemos la última pregunta que dice, ¿qué sucede si se inscribió al consorcio en el programa, pero no llegó a cargarse el número de CBU del personal? Bien, bueno, ahí sí teníamos respuesta, porque eso lo comunicó a FIP por la web, no oficial, pero sí lo comunicó. Hasta el 23 había plazo para inscribirse y completar los datos de facturación y demás. El dato del CBU no hay plazo límite para cargarlo, con lo que si no lo cargaron todavía, se puede seguir cargando. El tema es que si nos enteramos hoy que nos dan el beneficio y no está cargado el CBU, ANSES no va a poder depositar la plata y luego el empleado tendrá que hacer un reclamo a través de la web de AFIP para poder cobrar esa parte. Con lo que la recomendación es carguen los CBUs. No sabemos todavía si nos van a dar el beneficio, pero carguen el CBU porque si nos dan el beneficio, ahí tenemos la posibilidad de acceder de que el empleado acceda al dinero. Bien, acá preguntan si un mismo empleado trabaja en dos consorcios. ¿Puede ser que le otorguen beneficios a cada uno de los consorcios o solamente a uno de los dos? Bueno, eso sí está claro, no estaba claro hasta la semana pasada, este lunes se reunió, se siguen reuniendo, repito, los del comité de evaluación, seguimiento, gestión y el nombre que le han puesto, y determinaron que eso no es un problema nuestro como empleador, eso lo determina ANSES y lo determina AFIP, cómo hace la distribución. Nosotros nos deberíamos enterar cuál es el monto neto que les depositó. O sea, cada empleador debería tener la notificación de cuánto fue lo que se le depositó por cada empleador para pagar la diferencia. Pero toda esa cuenta, esa segmentación de a quién cómo se atribuye y todo eso, nos despreocupamos, es algo que tiene que resolver AFIP con ANSES. Genial, fantástico. Bueno, en principio creo que no hay nuevas consultas respecto de este tema. Así que Pablo, no sé si... A ver, acá hay uno más. Tengo entendido que ANSES depositaba hasta el día 7. ¿Qué pasa si se pasa esa fecha y no estoy notificado del beneficio? En No relación al pago sabemos, del sueldo, supongo que está consultando, ¿no? no sabemos, hay rumores, la semana pasada había rumores que lo iban a hacer el 30, ahora hay rumores que lo van a pagar el 7, como no es oficial y son rumores y son trascendidos, lamentablemente no podemos dar esa respuesta. Bien. Bueno, en principio creo que esas son todas las consultas, así que Pablo, no sé si hay algo más que quieras agregar o redondear, si no ya vamos cerrando el evento de hoy. No, nuevamente agradecerte a vos por la convocatoria, a la Cámara, agradecer a todos los que estuvieron participando. Lamentablemente no es lo que más me gusta, los que me conocen saben que me gusta dar todas las respuestas o las cosas que no sé investigarlas. Creo que es la primera vez que me toca decir no sé a cada rato, pero sepan que no es por mala voluntad, sino por ausencia de normativa y de pautas. Así que bueno, sigamos esperando, ojalá que nos den los beneficios quienes realmente lo necesitan, y bueno, veamos, también estemos expectantes a ver qué pasa, porque insisto, si la cuarentena se extiende en el tiempo, o la situación económica no mejora, es probable que así como idearon estos beneficios dentro del ATP, o nos entreguen más beneficios, o los prorroguen, o cambien los criterios. Esto está en una evaluación constante y permanente, así que estemos siempre atentos. La Cámara obviamente va a seguir comunicando cada vez que haya novedades, y bueno, las consultas que tengan, ya saben que tenemos el servicio de consultas, de asesoría, así que si nos contactan,
y con todo gusto, dentro de lo que sí tengamos respuestas concretas, los vamos a saber asesorar. Muchas Genial, gracias. permitime agradecerte, Pablo, vos por la presentación. La verdad que creo que acá me están llegando todos mensajes de gente que está muy agradecida. Realmente es muy clara la presentación que haces, y muy importante para todos nosotros administradores, más allá de que, como vos decís, que no podés dar respuestas, pero decirnos que no hay una respuesta ya es una respuesta, porque de alguna manera todos nosotros sabemos que no es que estamos desconociendo algo o que nos estamos perdiendo algo. Sabemos que oficialmente no hay información, y para nosotros es mucho, porque en base a eso podemos transmitir a nuestros consorcios, a nuestros clientes, decirle, mire, hay incertidumbre por esta cosa, no por esta cuestión, no porque yo no sepa alguna cosa, sino porque realmente no hay información clara de parte de los organismos. Así que, más allá de que no haya respuestas concretas en algunos puntos, para nosotros nos sirve mucho. También agradecerles a todos los que participaron hoy y vienen participando. Realmente hay mucha gente que se está sumando a estas movidas que estamos haciendo desde la Comisión de Cursos y Conferencias. Mañana hay otro evento, estamos planificando para la semana próxima, como dijo Pablo, además de los cursos, también muchos otros eventos. Realmente consideramos que es muy importante que todos los administradores, y fundamentalmente los socios de la Cámara, podamos acudir a la Cámara para entender de estas cuestiones, conocer de estos temas que, como recién decíamos, se van actualizando permanentemente. Me parece fundamental que la Cámara siga brindando este tipo de capacitaciones a todos los socios. Estamos realmente haciendo un trabajo muy, muy duro para levantar esto, porque no es fácil. Cada uno de los que participamos en esto, yo tal vez soy la cara visible en estos últimos eventos, pero somos muchas personas realmente las que estamos participando para que esto sea posible, y realmente es una carga de trabajo bastante importante. Pero creemos que es importante que la Cámara siga por esta línea. Es muy importante, hay presenciando esta charla algunos administradores y administradoras que no son socios de la Cámara, y yo les digo que es realmente importante que podamos formar un grupo de administradores, y realmente la entidad que por trayectoria y por prestigio tiene la mayor incidencia en la República Argentina y en toda América también, es la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, que cumple el próximo año 70 años de vigencia. Nació prácticamente con la ley de propiedad horizontal, con lo cual es muy importante que todos podamos colaborar. Y a los socios, agradecerles por sostener la Cámara. Sabemos que realmente son épocas difíciles para todos, está muy difícil seguir participando de la Cámara, seguir colaborando con la cuota. Realmente, en nombre de los directivos que me hicieron llegar este comentario, agradecerles a todos por el esfuerzo de seguir colaborando y cumpliendo con la Cámara. A los que no pudieron hacer todavía y no pudieron pagar la cuota o vienen atrasados con algunos pagos, pedirles que por favor hagan el mayor esfuerzo posible. Realmente es importante que esto siga existiendo y que generemos una entidad que realmente nos represente a todos y que tire para nuestro lado. A pesar de que muchas veces es muy difícil porque peleamos contra monstruos gigantes, muchas veces los intereses de los administradores están en la última línea de las prioridades de quienes establecen las normativas, pero es importante que sí, que los administradores tengamos nuestro lugar, como dijo Pablo, llegada a la FIP, para que la FIP nos considere a los consorcios, que considere a los administradores, y de alguna manera faciliten el trabajo que tenemos todos. Realmente es una situación inédita, que a todos nos golpea y nos va a seguir golpeando. Lamentablemente todos vamos a salir golpeados de esta situación. No creo que haya nadie que tenga la suerte de seguir trabajando o salir de esto de la misma manera en que entró, pero lo cierto es que la única manera en que vamos a tener de salir es trabajando. O sea, por lo menos todos los que formamos parte de esta actividad, no creo que ninguno esté sentado en una montaña de plata, si no, no estaría participando evidentemente de estas reuniones. Todos vamos a tener que seguir trabajando, y la forma de que podamos mantener nuestra forma de trabajo, nuestra fuente de trabajo, en gran parte depende de las acciones que pueda tomar la Cámara en protección de nuestra actividad. Así que simplemente eso. De nuevo, muchísimas gracias a todos por participar, y estén atentos a las redes y al mail de la Cámara, que vamos a seguir haciéndoles llegar todas las novedades de los eventos que vamos generando. De nuevo, Pablo, como siempre en los últimos eventos, te despedimos con un aplauso merecido, así que los invito a todos a un aplauso para Pablo, que realmente estuvo muy buena la presentación. Gracias a todos y buenas tardes. Que sigan bien.